propia. Exacto. Es decir, que cuando empezaron se veía que la estética... No, pero independientemente, tú ahora puedes coger un actuador de otro fabricante, pero es que no sabes si la estás cogiendo de ese fabricante o la estás cogiendo de claro, otro. claro. En este caso, tú coges un actuador de Dinui Y sabe que de sabes Dinui, porque No hace falta- han cuidado la estética para que lo que es la envolvente, sea, nada más verla, digas, esto es un dispositivo propio de este fabricante. ¿vale? Y sin en cambio con otros fabricantes no pasa, coges el dispositivo y no sabes si es de un fabricante, de otro, porque han cogido el mismo plástico para tapar la electrónica. Independientemente, antes que se nos pase, la entrada 220 que tenemos aquí. Venga. ¿Vale? Esta entrada de 220 no es porque necesite el equipo alimentación. ¿Para qué se utiliza? Internamente hace un análisis de la corriente que le ponemos aquí. Imagínate que tenemos 4 circuitos de alumbrado para el control de algo, ¿vale? Nosotros estamos analizando ese análisis de corriente, esa onda senoidal de la corriente, y lo que vamos a proteger de esta manera son los contactos. ¿Por qué? Porque en el momento que esa onda pasa por cero es cuando vamos a hacer la apertura o cierre de esos contactos y darle mucha más durabilidad al dispositivo. Dinui se ha preocupado mucho desde su inicio en hacer esto. Sobre todo, pero a no diferencia de otros fabricantes, es uno de los pocos que tiene el hecho de que el abrir el contacto sea siempre en el paso por cero para darle más durabilidad a los contactos y el dispositivo tenga más años de vida útil. Pero más que nada también por los dolores de cabeza seguramente que han tenido. Porque cuando tú utilizas a lo mejor iluminación de importación que no tiene papeles, al fin y al cabo dices, yo es que he metido, imagínate que son los 16 amperios. No, yo es que he metido nada más que 10 amperios en LED. Pero ¿qué tipo de LED han metido? Claro, se han Entonces, metido uno de estos chinos metiendo malos. esa electrónica A la hora y de demás. abrir y cerrar contacto tienes ahí una intensidad Entonces, mucho más mayor. Se protegen ellos también. No, Claro, solamente... no son tontos, no son tontos. Ellos no son tontos. Ellos, al fin de cuentas, es lo que hacen. Una cosa también decir... Pero tú fíjate, tío, es una forma de... voy a cambiar el argumento, pero para que a mí me venga bien y para que vea el cliente que es bueno para él, no para mí. Sí, claro. Es decir, Pero yo, realmente... claro, voy a poner algo para que detecte el paso por cero, para que a mí no me devuelva los dispositivos por devolución, para que pueda aguantar la intensidad, pero yo al cliente le voy a decir que es una funcionalidad maravillosa, que lo es, para mejor para él, ¿no? Exacto. Entonces, la han bordado. Hay que decir una cosa, más que nada porque puede surgir la pregunta. ¿Este dispositivo puede controlar la salida referente al control LED, hacer un control de temperatura de color? No viene el bloque definido aquí dentro. Nosotros no podemos hacer un control de cambio de temperatura de color, ¿vale? Pero eso no quiere decir realmente que el dispositivo venga con los parámetros. El dispositivo no viene con esos parámetros para poder hacer ese control, pero nosotros sí podemos hacerlo. Nosotros lo que hacemos es que modificamos lo que es la salida, la configuramos como salida de 4 salidas independientes de tirarle en monocolor, y luego con nuestro módulo lógico o nuestro web server que ya lleve lógica, agrupamos 2 a 2 la salida y ya hacemos el control tunable wide, into one, human central lighting, dependiendo de lo que queramos hacer, pero se requiere lógica. ¿Podríamos hacerlo? Sí. ¿Viene integrado el bloque? No, requerimos de una lógica un poquito más elevada de la que ya lleva por sí el dispositivo, porque como hemos dicho antes, lleva lógica. Bueno, pero como este vídeo lo va a ver la chica de I+D, ¿cómo se llama la chica? Ya no me acuerdo. Eva, creo que sí. Eva. Pues Eva, si nos estás viendo, ya sabes lo que tienes que hacer para la actualización de la base de datos del equipo. Es importante. Bueno, pues yo creo que ya está. Lo que vamos a hacer es meternos en la base de datos y ver. Vamos a curiosear la base de datos de TS para verla, a ver qué parámetros nos da, qué parámetros tiene. Bueno, pues estoy flipando con las esquinas que tiene este equipo. Tiene unas esquinas, perfectas de 90 grados, que ya te digo, esto te da en la cabeza y te mata. Bueno, vamos a continuar. Bueno, en primer lugar, como podemos ver, tenemos la forma de cómo queremos configurar nuestra salida de conmutación, ¿vale? No podemos confundirnos con la parte de regulación, que es la de arriba, sino con la de conmutación. Por defecto, lo que nos aparece configurado como 2 canales para persiana, donde el canal A1, A2 sería una persiana y el B1, B2 sería otra. Solo faltaría nada más que modificarlo para que se nos agruparan, como veis aquí, las salidas como nosotros las quisiéramos tener, ¿vale? En el caso de que quisiéramos fancoil,
Al pulsarlo, automáticamente ya se nos cambia toda la configuración y ya nos dice que la primera salida era la velocidad 1, velocidad 2, velocidad 3 y la válvula frío-calor. En este Oye, caso, una de las cosas que he hecho en falta yo en ETS por parte del fabricante, que si te fijas la ventana, está la ventana donde está el dibujito tan blanca que cabe muchísimo espacio para poder poner indicaciones, comentarios que diga el fabricante, oye, pues esto sirve para esto sirve para esto otro. Es una de las cosas que muchas veces los fabricantes no ponen, no sé por qué. Es a lo decir, mejor no poner lo un vea. comentario dentro de la selección de un parámetro donde puedas decir si selecciono este parámetro, ¿para qué sirve? O qué estoy haciendo, no sé. Estas notas, por ejemplo, que ponen aquí. Exacto, que ponen notas para tonterías, ¿ves? Y ahí a lo mejor las notas que son realmente importantes se te están olvidando. Vamos a cambiar eso, tío. Bueno, dependiendo de lo que configuración que hagamos aquí, podemos hacer una cosa u otra, ¿vale? Luego, la salida de regulación y extras. Extras son una serie de funciones que vamos a ver ahora después. La salida de regulador, aquí lo que vamos a hacer es, en primer lugar, configurar lo que es la frecuencia de regulación PWM en hercios. Aquí podemos variar lo que es la velocidad de regulación. Luego aquí configuramos el tipo de regulador que vamos a tener. Por ejemplo, podemos configurar o bien 4 canales, RGBW o RGB más una tira LED blanca independiente, ¿vale? Voy a hacer un poco de publicidad ahora. Chicos, aquellos que no tengan claro esto de lo que es RGB, RGBW y todo ese tipo de cosas, hacer el curso que tenemos en nuestra web, el curso de diseño de proyectos KNX, el capítulo 7 es increíble. Carlos ha hecho un desglose de ingeniería del alumbrado donde veis ahí un montón de fuentes de luz, todo tipo de LED, todo tipo de conexiones, todo tipo de balastros, todo tipo de todo. El que haga el capítulo 7 va a ser un Power Ranger y no va a tener ningún tipo de problema a la hora de conectar este tipo de dispositivos. Os lo digo por aquellos que se pierden un poco en esto de RGB, RGB más blanco y ese tipo de cosas. Vale, aquí podemos configurar y habilitando el tema de los canales que nosotros vayamos a querer utilizar. Y luego tiene un objeto que es el objeto de conmutación LED. Esto, al fin de cuentas, lo que nos hace es que en el caso de que tengamos configurado, por ejemplo, el regulador de 4 canales, si los 4 canales se encuentran apagados, automáticamente se activa un relé que desconecta totalmente la carga de lo que es el dispositivo. Digamos que puede haber cierto consumo residual que de esta forma lo eliminaríamos dentro de lo que es el propio equipo. La verdad que está bastante bien. Luego disponemos de lo que son las funciones adicionales. Un control central, digamos que lo que va a hacer es que nosotros la salida podemos parametrizar una función central que cuando nosotros la ejecutemos, todas las salidas se comporten de como las tengamos configuradas. Por ejemplo, mando un objeto de un bit, por ejemplo, y cuando actúo sobre ese objeto, por ejemplo, la salida 1 y 2, que son dos luces, que se apaguen. La persiana que se suba. El canal rojo que se encienda. Es digamos, una función global de lo que es todo el equipo. No muchos actuadores las traen del mercado y este la ha integrado y es bastante interesante. Sobre todo a efectos de como acciones de bienvenida o ese tipo de cosas. Sí. Es bastante útil, sobre todo a lo mejor lo del tarjetero, cuando utilizamos lo del tarjetero, utilizar esa función central para ver cómo queramos que actúe nuestra instalación. Vamos a habilitar tanto la entrada binaria analógica, que son las 4 que tenemos, más las 8 entradas binarias. Vamos a habilitar la lógica para que luego le echemos un vistazo de cómo es la lógica. Y luego, una cosa que no he dicho, porque podemos leer la temperatura. Pero es que no hemos dicho que es que el dispositivo dispone integrado de 4 termostatos. 4 termostatos. No es que tengamos las 4 sondas de temperatura y esas sondas de temperatura luego se las apliquemos al termostato. No. Que nosotros podemos tener 4 habitaciones por ahí perdidas que nos están mandando esas botoneras que disponen a lo mejor nada más que de sonda de temperatura, no tienen función de termostato, se las puede estar mandando al equipo y el equipo puede estar haciendo la función de termostato, sin necesidad de incurrir a lo mejor en el coste de poner un termostato, etcétera, ¿vale? Se me había olvidado decirlo, pero es una función bastante interesante. Pensar también que tener 4 sondas de temperatura podemos hacer una media en una habitación grande de estas casas tipo villas de lujo, que son dormitorios muy grandes y tal, pues tener 4 sondas de temperatura nos da una temperatura mucho más real de la habitación porque vamos a coger la temperatura de 4 sitios favorables para sacar un valor medio. Por tanto, es muy interesante de que un solo dispositivo pueda tener hasta 4 sondas de temperatura. Y luego también habilitar la información de temperatura del regulador, que es lo que hemos dicho antes. Como veis,
cíclicamente nos está mandando la temperatura interna del dispositivo y luego nos va a estar dando lo que es la temperatura alta y temperatura crítica del dispositivo, que viene predefinida por el fabricante. Yo, en el caso de que queráis tenerla un poquito más, digamos, hacerla un poquito menos restrictiva, pues se la pondríamos a menos, no a más. Está de más que no la posicionamos a más. ¿Tú sabes dónde pondría yo estos valores? Tú sabes que nosotros siempre ponemos en el web server una página de mantenimiento. Sí. Entonces, en esa página de mantenimiento no accede el usuario, pero accede a aquellas personas que a lo mejor en un hotel o en una villa o donde sea, son las personas que llevan el mantenimiento de la casa o del hotel. Entonces, ahí vamos a poner valores importantes de alarma. Este tipo de valores creo que deberían de estar en esta página, si no lo ves mal. Sí. Y como he dicho, tenemos aquí los 4 objetos de comunicación. La temperatura, alta crítica y la de sobrecalentamiento, que es cuando ya dice el dispositivo, me voy a desconectar, porque no hay quien aguante. Esto no... Aquí hace mucha calor. Aquí hace mucha calor. Agua fresquita. Entonces, dicho esto, pues bueno, ya tendríamos lo que es configurado en sí, lo que son el tema de la salida. Aquí tenemos, por ejemplo, todas las funciones que tiene una de las salidas a relé, por ejemplo, la salida primera, donde por defecto aparece que no se manda lo que es el estado, pero bueno, lo tendríamos que habilitar si lo queremos siempre o cada vez que haya un cambio. ¿Qué queremos hacer en caso de que haya un fallo de boot? Todas las funciones, digamos, básicas que suele tener. Pero independientemente, pues tiene otra serie de funciones, como una función lógica, si la habilitamos, lo que nos va a permitir aquí ver es que a través de una puerta AND vamos a tener un objeto que nos va a decir que hasta que no se habilite ese objeto, no se va a poder encender o apagar lo que es lo que es en este caso a lo mejor la lámpara, ¿vale? La verdad que está muy completo y bastante... Tengo que decir una cosa sobre el tema de las puertas lógicas, y es que la mayoría de los integradores, cuando tienen que hacer algo de lógica importante en un proyecto, suelen hacerlo o bien en el web server o bien compran un módulo lógico potente para hacer toda la parte de lógica y tenerlo todo ahí ordenado. Claro, el inconveniente que tiene eso es que estamos centralizando el sistema. Porque en el caso de que se nos caiga el server o se nos caiga el módulo lógico, se nos cae toda la lógica del proyecto. No funcionaría gran parte del proyecto. Entonces, yo entiendo que es un poco engorroso tener que trabajar con lógica canal por canal. Es un trabajo tedioso en todos los dispositivos y tal. Pero te garantizas de que si por mano del demonio se te va el server o se te va el módulo lógico, no tendrías problema en la lógica. Es una recomendación para que lo tengáis en cuenta. Y luego tenemos lo de fase de salida respecto a referencia. Lo que he dicho, alimentamos el actuador, ese canal de alimentación, que es, si es la misma fase... Oye, ¿esto para América Latina, que están a 110? Debería de tener... creo recordar que estaba preparado tanto para 110 o 200, ¿sí? 230. Sí. Porque esto es una de las preguntas de examen que siempre te hace la gente de América Latina, que allí tiene... Alimentación 230, 50 hercios. No pone pues, 60 hercios, ¿eh? Pues entonces, pero vamos, yo creo que no tendrá ningún problema en... Esto, bueno chicos, aquí en el papel, en el prospecto, este modelo, que es el que tenemos nosotros aquí en España, pone tensión de alimentación 230 voltios, 50 hercios. Por tanto, aquellos que sean de América Latina, por favor, confirmar esto con el fabricante, porque aquí creo que trabajáis a 110 voltios, 60 hercios. Y confirmarlo con ellos si tienen la versión para América Latina, ¿eh? Es muy importante. Y lo que estaba diciendo, el tema de la misma fase de referencia es que si alimentamos con la misma fase, en su paso por cero, vamos a hacer el corte o la apertura o cierre del contacto, y en el caso de que sea otra de las fases, pues tendríamos lo que son los 120 grados o 140 grados, dependiendo si es la fase, por ejemplo, S o la fase T, ¿vale? Realmente en esta solución el problema que vamos a tener es que va a ser seguramente una estimación, porque realmente lo que vamos a hacer es desfasar 120 grados la fase de referencia, pero bueno, va a estar esa apertura o cierre, va a estar muy próxima a cero y no a cero en su caso más desfavorable. Oye, te voy a hacer una pregunta para no hablar simplemente de las bondades, sino que vean que también estamos metiendo caña al equipo. Pone que la sección de las bornas es 2,5. Lo he probado. Si vas a decir ¿pero con borna? Con borna. ¿En las entradas? Sí. ¿O en las salidas? Sí. Entra, ¿no? Pero no, borna... Aquí sí, aquí entra. Así entra. Yo digo, aquí en 2,5. 2,5. Sí. Una borna con la... Pero no doble. No, doble no. 2,5 entra. Entra. Bueno, porque... Si tienes tu máquina de punteras correcta, que apriete, que haga su par de apriete correcto, sí. Vale. Ahora, si tienes una... Es que me ha dado a mí la impresión de abrirlo muy pequeñito, y tú sabes que hemos por ahí hay algún tutorial que la pasamos
Recuerdo, mirar de los primeros tutoriales que hicimos, me acuerdo una vez que nos llamaron de el puerto de Santa María, era en Cádiz, ¿no? A mí se De me una hizo tema. instalación, de una instalación que fuimos a sustituir un equipo, nos encontramos que el equipo podía aguantar 16 amperios, por tanto aquí en España podemos ponerle un cable de 2,5 con una puntera de 2,5, pero no entraba en las bornas, la puntera. Entonces nos volvimos locos y lo pasamos fatal para poder reparar aquello. Por ahí está el tutorial y estuvimos hasta las 2, las 3 de la mañana, de la madrugada, intentando solventar el problema porque en una planta industrial la gente tenía que trabajar y estaban a oscuras y wow, fue una locura. Por eso cuando he visto las bornas, la primera impresión que me ha dado es que no cabía. Pero bueno, si tú lo has confirmado, Confirmado. perfecto. Venga, continúa. Luego tenemos el tema de las entradas binarias analógicas, que si seleccionamos una, como vemos, podemos darle las funciones, por ejemplo, de lo que es una entrada binaria, con la diferencia de que podemos utilizarlo como sensor de temperatura, hacer un cambio de color RGB. Ahora dejaré una práctica hecha para que veamos cómo funciona. Cuando con un pulsador podemos ir cambiando el color, no necesitamos ni una pantalla táctil ni nada de eso. Muy bien. Con un solo pulsador, con una de estas entradas, le podemos ir mandando las órdenes y haciendo el cambio de color directamente. Y la función de detector de movimiento, que esta sí quiero que la veamos, porque si yo le doy a detector de movimiento, estamos viendo que esta entrada me dice, ¿qué quieres? ¿Uno o dos detectores vas a tener? ¿Vale? En cada entrada. En cada entrada. La única diferencia que tenemos es que si seleccionamos dos, sí o sí tenemos que ponerle un retardo. Nosotros, manualmente. Si seleccionamos uno, nos dice si lo queremos utilizar es el potenciómetro que trae automáticamente el dispositivo. O mediante TS. O mediante TS, que si yo lo pulso, ya le pongo el tiempo en segundos que yo necesite. Y luego podemos tener hasta 3 objetos distintos porque queramos hacer tres. Sí, porque uno va a ser para alumbrado, otro va a ser para función ejemplo, alarma, otro va a ser exacto. para función. Exacto. Luego el tipo de objeto lo podemos cambiar, incluso cambiar un modo de clima, porque a lo mejor está en modo stand-by y cuando detecta arrancamos el clima, le cambiamos el modo, ¿vale? Imaginamos que tenemos una instalación en modo stand-by, no detecta y lo que hace es que automáticamente al clima le cambia el modo confort y arranca. Ahora que has dicho eso me está dando una idea buenísima y es que si tengo 4 entradas analógicas, una de ellas puede ser el detector de movimiento para una habitación y otra puede ser el termostato, lo que es la sonda de temperatura. Por ejemplo. Es decir, podemos arrancar el clima, primero porque haya movimiento, alguien entre a la sala y segunda condición es que la temperatura sea la adecuada como para encender el clima. Exacto. Una de las principales ventajas que tiene estos dispositivos, porque un campo de aplicación importante son, a ver, si va a utilizar el termostato, el meterlo en una habitación y ponerle una sonda, el cliente va a tener que poner una botonera para que pueda cambiar la temperatura. Esto está muy orientado sobre todo a lo mejor edificios de oficina, espacios públicos que no vayan a tocar. Exacto. Entonces tú desde Exacto. tu web server o de tu BMS o de lo que sea, tú vas tú a puedes- cambiar la temperatura porque el termostato ya viene integrado Muy ahí. bien. Sobre todo hemos utilizado, por ejemplo, los colegios que hemos estado haciendo, utilizamos las entradas binarias analógicas que tiene también DINUI, que son las pastillas, los interfaces, que son 4 termostatos, al fin de cuentas, que le ponemos en cada uno su sonda de temperatura correspondiente para que los nenes en el colegio no puedan manipular lo que es el encender y apagar y todo se hace desde lo que es recesión. El conserje... Ahora que lo dicen los de los colegios, ahora que estoy cayendo, en el año pasado hemos hecho muchas cositas con Dinui. Cada vez estamos trabajando más con ellos, ¿eh? La verdad que lo que están se sacando... están acostumbrando mal. Voy a tener que hablar con ellos para que me mejoren el precio. Bueno, Venga, más cosas. Vamos a ver el tema de entrada binaria, ya queda poco, ¿vale? Donde tenemos, digamos, todas las funciones que nosotros queramos tener, incluso el control RGB, dispone de contador, dispone de enviar un valor fijo, el control de escena, todas las demás funcionalidades como control múltiple o secuencial. La diferencia es que el múltiple es que tú estás mandando, cada vez que tú hagas un pulso, tienes distintos objetos de comunicación, donde cada uno va a mandar una cosa distinta. Es muy fácil de usar en aquellos sitios donde no queremos, no nos gusta utilizar las escenas, porque tú imagínate que tengo 4 objetos de comunicación, uno es de un bit, otro es de un byte, o dos son de 2 bytes y otro es otra cosa, y cuando tú pulsas, lo que estás es mandando a cada sitio una función que es como si fuera una escena, pero es muy fácil de parametrizar, no es lo laborioso que hay mucha gente que no le gusta el tema de la escena. Y más cuando mezclábamos fabricantes donde la escena empieza desde 0 a 63 y el otro de 1 a 64 ya viene el lío. Esto no funciona, que no me entero. Entonces, y luego lo del secuencial es que la primera vez que pulses se ejecuta lo que se ha parametrizado en el 1, luego se ejecuta el 2, luego el 3, así sucesivamente. La verdad que está
bastante logrado que es el dispositivo. Y luego la lógica, que sí quería que la vierais un poquito, dispone de 8 funciones lógicas, son muy simples, ¿vale? Podemos utilizar o puerta o bien una lógica booleana, donde tenemos hasta 4 salidas, 4 entradas, perdón, y una sola salida. Puedes utilizar una o puedes utilizar 4. Por defecto vienen 2 nada más, ¿vale? La que viene aquí, entrada 1, entrada 2, y el resultado lo vamos a tener aquí, la lógica, por ejemplo, nos venimos aquí, tenemos, bueno, podemos siempre habilitar o deshabilitar esa puerta, y lo que tenemos es que tenemos aquí 2 entradas, como una puerta A, cuando las 2 se ejecuten, tendremos la salida como nosotros también la configuremos, ¿vale? Porque la salida la podemos configurar también como queramos. Y el tipo de función booleana que tenemos, pues bueno, tenemos las puertas NAND, las puertas OR, las puertas NOR, ¿vale? Únicamente tenemos un poco de concepto de lo que son las puertas, que hay canales, que hay vídeos en iCaneX donde se explican el tema. Sí, en nuestro canal de YouTube hay una saga de 4 tutoriales, creo, que con un alumno en práctica que estuvo ahí con nosotros, le pegamos un repaso a todas las puertas lógicas para que sepáis cómo funciona y todo eso. He sido muy criticado en esos tutoriales porque el sonido es una mierda, porque no utilizamos ni micro ni nada y se oye fatal. A ver lo que había. Pero lo que había para que entonces estábamos empezando con el tema de los vídeos. Pero lo ha visto mucha gente esos tutoriales y le ha servido. Y poco más. Yo lo que voy a hacer, si quieres, es conectar, hacer una pequeña programación, volcársela y que vean como, por lo menos que vean que se enciende los colores y hace cosas. Bueno, chicos, vamos a pasar a ver cómo Carlos hace un ejercicio práctico para que veáis cómo funciona el dispositivo y nos vemos el lunes siguiente en el siguiente tuto. Chao. Chao. Bueno, pues hemos hecho aquí una configuración muy sencilla, donde hemos conectado el detector, ¿vale? Que es este cablecito que tenemos por aquí, en una de las entradas analógicas que tiene el dispositivo. Ahora después lo destaparemos para que nos detecte. Y luego lo que he hecho en primer lugar es hacer una pequeña lógica, donde he utilizado una puerta A, donde cuando active las dos, digamos estas dos entradas, tanto la 5 como la 6, enviará una orden a la lógica que he realizado para activar, por ejemplo, la salida 1. Y luego con un botón pues vamos a controlar lo que es la tira LED RGB que estamos viendo, ¿vale? El detector lo que va a controlar va a ser esta tira LED blanca, porque la salida de regulación la he programado como el RGB por un lado y luego el blanco por otro, para no confundirlo a la hora de encender y apagar. Voy a empezar, por ejemplo, primero con la lógica, ¿vale? Cuando yo active la primera entrada, ¿vale? Esa entrada, una de ellas, no va a ser caso ninguno, porque como es una puerta AND, voy a necesitar activar las dos entradas para que se ejecute la salida, que en este caso es la salida 1, ¿vale? En el momento que yo active esta otra entrada, como vemos, ya se activa, y desactivando cualquiera de las dos, pues anularía lo que es la parte de lo que es la puerta AND. Cuando desactive las dos, por mucho que yo tenga solamente una activada, no va a ocurrir nada, como veis, pero en el momento que yo active las dos, ya automáticamente se activará lo que es la salida A1. Por eso digo, es una parte importante, porque podemos hacer lógica que en determinados momentos necesitamos hacer de forma muy básica, y el dispositivo ya lleva ese campo de aplicaciones integrado en el interior. Luego, con un botón también podríamos controlar la tira LED. No necesariamente necesitamos de una pantalla táctil, un web server o algo, sino que mediante pulsaciones, como veis, podemos ir cambiando poco a poco los colores. De hecho, conforme se vayan activando las salidas, veremos los LEDs de señalización, cómo nos indica qué colores son los que están interviniendo, ¿vale? En porcentaje determinado, porque en el caso de que se active en un valor porcentual, pues se irán habilitando, ¿vale? Nunca se activará el blanco, porque en este caso lo controlará el detector, ¿vale? Y de esta forma, pues podríamos ir activando y desactivando, cambiando en este caso el color. Desde el frontal podríamos ir apagando los que son los colores, y podríamos desactivar también nuestra tira LED de color. Y por último, pues bueno, en el caso de que no detecte el detector, aquí igual nos va a dar un fogonacillo, pero bueno, se activaría la tira LED, y transcurrido un tiempo que se haya parametrizado, pues se desactivaría lo que es la tira LED monocolor. En este caso lo he parametrizado como desde ETS, ¿vale? Ese valor de ETS, pero como hemos dicho antes en el vídeo, ese valor se puede utilizar cambiándolo desde el propio frontal de lo que es el propio detector, ¿vale? Voy a cortar un momento de alimentación para enseñaroslo de nuevo. Desde aquí es que el propio detector, como veis, dispone de unos potenciómetros
que los podemos dejar habilitados o no, ¿vale? Pues nada, con esto ya hemos finalizado este tutorial y espero que os haya gustado y sepáis, pues bueno, de un producto bastante interesante a la hora de la multitud de soluciones que nos podemos encontrar en cualquier tipo de instalación y que se tenga presente en cualquier instalación que tengamos en vista a proyecto o futuro. Así que sin más, nos despedimos y a seguir integrando.